Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma virtual, nuestra universidad, Universidad Yexpro. Pues yo soy el maestro Carlos Jesús Alegría Rivera, docente distinguido Yexpro y alumno egresado también de las maestrías de nuestra Universidad Yexpro. Y pues les doy la más cordial bienvenida a esta tercera jornada por la salud mental, prevención y cuidando en las vejeces. Fíjate que hoy, 10 de octubre, dentro del gremio de la salud mental, es un día muy especial, pues porque precisamente conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental. Un tema muy relevante que está cobrando mucha fuerza dentro del campo de la salud, ¿sí? Y sobre todo en los hospitales y en todas esas áreas en donde se ve involucrado propiamente el desarrollo humano, ¿no? Y las interacciones sociales y los vínculos afectivos. Esta fecha pues, nos va invitando más que nada a reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional, promover la prevención y reflexionar sobre todos los desafíos que como sociedad, como sujetos enfrentamos en el día a día para tener una atención digna, accesible y a la vez integral en este rubro de la salud mental, ¿no? Pues nos reunimos precisamente el día de hoy y toda esta semana comentábamos con los colegas aquí de Capuy en este compromiso social que como universidad tenemos en reforzar los vínculos afectivos, el acompañamiento cotidiano y el entorno social en el bienestar emocional de las personas mayores. Este sector con mucha área de oportunidad, con mucho campo de acción y quizás muchos le huimos porque normalizamos al hecho de que envejecer es sinónimo de enfermedad. En un contexto propiamente en donde este elemento poblacional está siendo cada vez más visible, está siendo cada vez más estudiado, ¿no? Por lo cual es fundamental reconocer que la salud mental no únicamente depende del individuo, sino del apoyo, la familia y la red que lo rodea. Este foro que vamos a tener el día de hoy con unos expertos increíbles dentro de la materia, pues vamos buscando generar este diálogo entre saberes, experiencias, comprensiones con respecto a la familia, a la comunidad, ¿sí? Tradiciones, costumbres, y a la vez cómo todo esto puede generar un punto de coacción en la prevención, en la detección y en la atención de problemáticas emocionales en la vejez. De esta manera buscamos contribuir con una cultura de cuidado, de respeto y dignidad. Y es por eso que hoy abordaremos este tema, el papel de la familia y comunidad en la salud mental de las personas adultas mayores. Y nuestros ponentes especialistas en salud mental tomarán el reto de abordar y desarrollar esta temática que sin duda tendrá muchos matices y mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Conozcamos a los invitados de hoy. Nuestros invitados del día son la maestra Araceli Denise Díaz Pedrosa. Ella es licenciada en Gerontología, maestra en Estudios Culturales y docente distinguida Yexpro. Y el doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Clínica, maestro en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas, doctor en Ciencias Forenses y docente distinguido Yexpro. Bienvenidos. Pues tenemos invitados de lujo, así como logras ver por acá, maestros, de verdad un gusto volver a coincidir con cada uno de ustedes. Maestra Araceli Denise Pedrosa, de nueva cuenta un gusto coincidir. Doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez, bienvenido a este foro. Sí, y bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estamos, maestra Denise? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, maestro Alegría. Pues muy contenta y muy emocionada de poder compartir este panel, este foro con estimados colegas, con compañeros también de esta lucha, sobre todo para colocar en el centro a los cuidados y a las personas mayores. Así que me encuentro feliz y muy emocionada. Muchas gracias.
Gracias, maestra. Mi doctor Edgar Abraham, muy buenas tardes. Un gusto coincidir. Bienvenido. ¿Cómo nos Buenas encontramos el día de hoy, tardes. maestro? Pues, de la misma manera, agradeciendo más que nada la invitación y pues aquí contento de poder compartir un momento con ustedes. Muy bien, maestro, bienvenido. Y pues como estaban viendo en la introducción en los videos, nuestra maestra Araceli Denise Pedrosa, ella es licenciada en gerontología, maestría en estudios culturales, doctorante en ciencias sociales, fundadora de la Asociación de Gerontólogos en Pro del Envejecimiento AG. Tiene un campo de experiencia en proyectos de envejecimiento saludable, coloquios de gerontología en Chiapas y talleres de concientización y autocuidado a poblaciones vulnerables en comunidades, y lo más importante es docente distinguida y expro. El doctor Edgar Saldaña Márquez, él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, doctor en ciencias forenses, con experiencias en docencia y psicólogo clínico, conocimientos en psicología clínica cognitivo-conductual, en el tratamiento e intervención en trastornos emocionales, entre otros, y claro, docente distinguido y expro. Así que vamos a invitar a todos nuestros, a toda la audiencia a sumergirnos en este diálogo enriquecedor y pues que nos escriban por aquí en las preguntas y demás, historias, comentarios en este chat. Y al final iremos dando lectura, ¿no? Para poder atender también situaciones que en algún momento no se hayan abordado en este foro. Así que pues vamos a empezar. Sí, recuerden, mis estimados maestros, que por ahí está el del tiempo, el crono de tiempo, para que también respetemos los tiempos para la audiencia y demás, y atender el destinado para nuestra sesión el día de hoy. Así que vamos a empezar. Y pregunta número 1, así, ¿no? Tipo escuela, maestros. Y me gustaría iniciar con usted, maestra Denise. ¿Cuáles considera que son los principales factores familiares que influyen positiva o negativamente en la salud mental de las personas adultas mayores? Maestra Denise. Sí, muchísimas gracias, maestro Alegría. Y pues me gustaría comenzar diciendo que estos problemas emocionales, sobre todo en las personas mayores, no siempre se expresan de manera explícita y pasan muchas veces normalizados también bajo este prejuicio y este estereotipo. Ya lo comentaba también al inicio, sobre todo al reconocer el gran desconocimiento que se tiene sobre esta etapa del curso de vida, que cabe mencionar y cabe la alegría también decir, es la etapa más larga de nuestro curso de vida. Y estos problemas o estas condiciones, pues muchas veces, repito, no se expresan de manera explícita, sino pasan ocultas o desapercibidas, y habría entonces que tener en cuenta pues algunas señales, ¿no? Por ejemplo, los cambios en el ánimo y en el comportamiento dentro del entorno familiar, es decir, que empiece un aislamiento social, que empiece también la pérdida de desinterés en las actividades que antes la persona disfrutaba. Y es un gran error decir, bueno, es que está aislado o está aislada porque ya es viejito o ya es viejita, ¿no? O porque nada más le gusta ver la televisión y tejer chambritas y estar jugando con sus amigos, etcétera, ¿no? Y precisamente esto rompe con la condición de poder llegar a identificar pues algún problema psicoemocional, porque específicamente nos va entonces a referir cómo las relaciones familiares y comunitarias sí pueden influir directamente en el bienestar emocional de una persona mayor, ¿no? Sobre todo reconociendo que esta pérdida de autonomía o esta pérdida también de desmotivación viene muy ligada al papel que tiene la familia, pero no solamente la familia, sino la comunidad, para activar y para seguir, por supuesto, incentivando la participación de la persona mayor. ¿Qué tanto vivimos en espacios, en comunidades, en familias que van a potenciar y que siguen poniendo al centro a esta persona mayor? No como una persona periférica o como una persona inservible o como una persona que ya no tiene nada más que aportar, sino poder identificar también, repito, que estos cambios de comportamiento y estos cambios en el estado de ánimo, una, no son normales.
Entonces, como familias tenemos también que estar muy alertas. Y dos, cuestionar y también autorreflexionar constantemente qué estamos haciendo como familias, como integrantes de una familia. Hablo de la familia como núcleo colectivo, pero también hablo de la responsabilidad que cada integrante tiene al interior de las familias para hacer que esta persona mayor esté aislándose, para hacer que esta persona mayor ya no esté participando activamente en las decisiones tanto personales, pero también en las decisiones colectivas de la familia. Y eso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque también este aislamiento puede estar atravesando con señales de angustia o confusión, es decir, que la persona mayor empiece a atravesar con preocupación excesiva, con sensaciones de inutilidad, con una tristeza persistente o con expresiones de desesperanza. Y en muchos contextos socioculturales, estos síntomas se podrían interpretar como normales de la edad, y lo entrecomillo muy gráficamente, lo que va a dificultar no solamente a la persona mayor el reconocer que está atravesando por una condición compleja, sino inclusive a la propia familia para poder buscar una ayuda profesional. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. La visibilización y dejar a un lado la normalización, que ese es uno de los temas en salud mental. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctor, ¿cuáles considera que son los principales factores familiares que influyen tanto positiva como negativamente en la salud mental de nuestros adultos mayores? Bueno, tratando de darle mayor amplitud, vaya, o sea, porque el comentario que hace la maestra me parece sumamente relevante, me parece muy bueno, pero también tenemos que ver cómo coadyuva la propia familia en este aspecto de tanto el lugar dentro de la familia como a nivel social, porque estamos hablando del adulto mayor, hablando desde un ámbito saludable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una demencia senil, cuando tenemos algún conflicto psicopatológico o en su defecto, una persona que toda su vida fungió como cabeza de la familia, con un respeto social, digamos, un ingeniero, un médico, no sé, una persona que se dedicó toda su vida a un taller, a una tiendita, de cierta manera se sentía útil. Y en el momento que se siente relegado por la familia desde un sentido positivo de quererlo cuidar, realmente podría considerarse este adulto mayor como que lo están relegando, como que lo están separando de estas responsabilidades que tenía como cabeza de familia, como inclusive todo lo contrario, como la propia familia podría relegar de manera negativa, ya sea o aislar en un, ¿cómo le podríamos llamar? Una casa de retiro, por no decirlo de una manera un poquito más despectiva o con otros terminología. Estas casas de retiro que si de cierta manera tienen una atención 24 horas sobre su medicación, sobre su comida, sobre su sano esparcimiento, se desprende de lo que ellos conocían como su normalidad, que era su casa, que eran sus hijos, que eran sus nietos, o inclusive una persona que no, digamos, no procreó, pero tiene un lugar dentro de esta jerarquía dentro de los hermanos. Entonces, cuando se desprende de lo que ellos o ellas consideraban como normal, entran procesos como pues, el nido vacío, como puede ser abulia, distimia, con una depresión severa, pero es más que nada por un proceso de duelo en el que se están desprendiendo desde su propia personalidad y las heridas del abandono no es literalmente cómo lo dejaron o cómo se desprendieron, sino cómo esta propia persona se desprendió de quién es para adaptarse a las reglas de una casa hogar o inclusive a las reglas que conlleva vivir con uno de sus hijos y vivir con sus nietos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos consideran hasta ciertos comentarios como que soy un arrimado o inclusive tienen actitudes un poco violentas con tal de ser retirados. Ya córreme de esta casa. O lo pongo en un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Tenía un caso donde una adulta mayor se salía de casa y hablaba a la policía y decía que la secuestraban.
Y pues digamos, paradójicamente pues el hijo es médico. Entonces ya era como, no una broma, pero sí es como, me decía, oye doctor, volvió a pasar, ¿me apoya con esto? Ah, ok, claro que sí. Entonces iba, hacía contención pues, con esta persona y también hacía contención en base a lo que era la esposa y los nietos. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos. Entonces teníamos esta hipótesis de que quizás la propia familia eh, generaba como un sistema detonante para que la persona esta entrara en ciertas crisis. Entonces, parte de esto, positivo o negativamente, es cómo coadyuva el cobijo de la propia familia. Muy bien, maestro. Incluso me da pie a la siguiente pregunta y dándole cauce a esto que está comentando, propiamente de los trastornos. Doctor, ¿qué señales podrían indicar que un adulto mayor entonces está comenzando a presentar problemas emocionales o psicológicos? Doc, Edgar. Pues, de hecho, ahorita la maestra lo comentó, o sea, me pareció muy relevante porque era cuando ya empiezan estos sistemas como de autoprotección, donde se empiezan a distanciar, se empiezan a tener pensamientos muy melancólicos, digamos, como su época dorada, vaya, y tratan de socializar o incluso se empiezan a aislar, dejan de comer, su alimentación se vuelve, ¿cómo se puede decir? Pues paupérrima en el sentido de que comen gelatina o digamos cosas blandas a pesar de sí tener su dentadura. ¿Por qué? Porque cuidan mucho qué tipo de alimentos no van a generar una acidez estomacal, colitis nerviosa o inclusive este sentido del nido vacío o la demencia senil como tal, donde empiezan a tener pérdida de memoria, donde tienden a ser muy violentos, donde tienden a aislarse inclusive, o incluso el diálogo que utilizan está en un sentido poder o de jerárquico donde todos se tienen que adaptar a mis necesidades porque pues pues soy la matriarca o soy el patriarca. Honestamente, en el ámbito clínico, no sé si así sea, pues yo trabajo en un hospital, pero se podría decir que el 70% de la población geriátrica que asiste a un hospital son mujeres. Y una de las principales causas psicopatológicas son la demencia senil, accidentes cerebrovasculares, un duelo debido a la muerte de su pareja o la muerte de uno de sus hijos, y a partir de esto entramos en el proceso tanatológico, sí de la muerte, pero también un proceso de duelo a lo que le llamábamos este sentido de pertenencia. Entonces, primordialmente, lo que yo pudiera considerar los principales factores psicopatológicos que tenemos en un ámbito geriátrico son demencia senil, depresión severa, ya sea distimia o abulia, dependiendo si es crónica o recurrente. O en este caso, lo que vemos, trastornos de ansiedad generalizada o paroxístico, porque debido a estas crisis de pánico, normalmente se tiende a confundirlo con lo que podría ser una demencia senil o alucinaciones o pérdida de memoria, cuando realmente lo que estamos viendo es un brote psicótico derivado de ciertas agresiones o inclusive, no quisiera decir manipulación, pero sí en un sentido de que histriónico, donde aquí estoy, sí existo, soy una persona, no soy un mueble. Y quisiera decir que esto es una broma, pero me ha llegado a consulta textualmente esas palabras. Es que yo no soy un mueble. Y al no ser un mueble, soy una persona que siente, y es cuando normalmente entra ese sentimiento de llanto y se desbaratan dentro del consultorio. Y me parece algo llamativo porque es constante. Pareciera como si lo sacamos de una serie de televisión porque es muy repetitivo este comentario. No soy un mueble o no soy una persona inanimada como para que me estén relegando o con nada más me aparten o me aíslen, vaya. Y por ende, para que no me aíslen, me aíslo yo. Y paradójicamente es el inicio de lo que puede ser una bulia, lo que es una distimia. Dejan de comer, dejan de dormir, bueno, digamos, o pasan mucho tiempo dormidos o despiertan pero no salen de su cama
Entonces, si ya tienden a tener un poco un aspecto deplorable porque realmente no se pueden levantar, no es que no quieran hacerlo, pero Sí, primordialmente son estos factores psicopatológicos. perfecto, doctor. La enfermedad como camino, incluso Elizabeth lo menciona, incluso fuera de aire, con los colegas de Capuy decíamos que cómo se normaliza el hecho de que cuando ya somos adultos y accedemos a una enfermedad, es que es normal, porque ya está viejito. ¿No? Es que ya es normal Ujú. porque yo estoy viejito. Entonces, en este juego de palabras, doctor, de percepción, autopercepción, ¿no? Y factores de familia, sociedad y normalización que en algún momento platicaba la doctora Denise y le vamos a dar tiempo también a ella justo ahorita. Maestra, ¿cuándo podemos decir que un adulto mayor está empezando a presentar problemas emocionales o psicológicos? Sí, muchas gracias. Pues voy a mencionar que yo no soy psicóloga, sin embargo, soy licenciada en gerontología y desde la experiencia que tengo colaborando con personas mayores, desde múltiples dimensiones, me parece importante también tener en cuenta que estas señales no siempre se presentan de manera aislada. Y vuelvo a poner el dedo en el renglón porque justo hace unas semanas, si no mal recuerdo, participaba también en un evento de Capuy, sobre todo con relación al Día Internacional del Alzheimer, y hablaba con la maestra Cintia diciendo precisamente también que se tiende a pensar en estos factores o en estas señales de manera individualizada, en donde la persona mayor es la responsable de todo esto. Y me parece necesario y sumamente indispensable que podamos entonces pasar a un siguiente discurso, poder saltar de este discurso individualizante a pasar a un discurso colectivo, porque normalmente estas señales se pueden entrelazar con factores familiares y comunitarios. Por ejemplo, la ausencia de redes de apoyo afectivas, la ausencia de una comunicación abierta y directa que permita también que la persona pueda manifestar sus cambios de humor, y ahorita paso de manera como más detallada a algunas señales tempranas que podríamos tener ahí apuntadas sobre una libreta para estar alertas, pero también la pérdida o la ausencia de la participación que tenga la persona mayor en actividades sociales, sin duda para mí pueden ser un elemento fundamental entre tener y no tener alguna patología, ¿no? Sobre todo hablando de salud mental. Y como primer punto, sí me gustaría decir nuevamente el aislamiento, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, los cambios de comportamiento, es decir, esta irritabilidad o cambios bruscos en el humor, pero también la alteración en el sueño y el apetito, ¿no? Tanto dificultad para conciliar el sueño como personas que duermen muchísimo, es decir, hablamos de los dos grandes mundos, personas que tienen complicaciones para conciliar el sueño, pero también personas que tienen trastornos del sueño, hablando de quienes pasan la mayor parte del día pues durmiendo, ¿no? También cambios significativos en la alimentación, ya lo decía el doctor Edgar, que muchas veces desde mi perspectiva se relacionan con la sensación de soledad, y pongámonos nosotras y nosotros también como estas personas mayores que seremos en un futuro no muy lejano o lejano, a quienes nos gusta comer solas y solos, ¿no? Cómo nos sentimos también cuando comemos en soledad, cómo es la presentación de nuestro platillo. También eso, por supuesto, influye muchísimo en nuestros cambios de humor. Y descuidos en la higiene personal, es decir, cuando la persona empieza a abandonarse, empieza también a abandonar las actividades cotidianas o empieza a rechazarle ayuda, lo que puede ser un indicador, no estoy diciendo que tenga que ser una fórmula exacta, puede ser un indicador de alguna depresión o ansiedad incipiente, pero también poder reconocer cómo este sentimiento de inutilidad o sensación de inutilidad, de tristeza o de expresión de desesperanza son también caminos o son señales, pero no quisiera que pensáramos estas señales para quienes nos están sintonizando y nos están siguiendo. No quisiera que fueran anotando y fueran diciendo, ah, entonces la persona mayor que tengo en casa está enferma y ya hagamos el diagnóstico. No, no. Son señales para tener en cuenta, pero siempre
si ya estamos viendo en la persona mayor esto, pues también buscar una ayuda. Y también, repito, la responsabilidad, vamos a habilitar el espacio para que la persona mayor pueda hablar de cómo se está sintiendo, ¿no? A lo mejor lo que se necesita es un espacio de comunicación abierta, afectiva, efectiva. Entonces, me parece necesario esto. Sí, y de hecho, puntualizando lo que bien dicen los dos expertos en la materia, no se trata de generar un checklist de que este lo tiene, este no lo tiene, este sí, este no, entonces tiene esto. Porque también a partir de del avance de edad podemos llegar a tener ciertos trastornos de corte psicopatológico, pero son mórbidos, comórbidos a una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, si partimos de lo básico de lo psicopatológico, cuando tenemos alteración en alimentación, sueño, esfínter, algo acontece. Le agregamos aspectos cognitivos y le agregamos vínculos sociales, vínculos familiares. Ok, entonces esto no está siendo muy común y pues nada mejor que buscar al experto, ¿no? Por ahí encuentran nuestras líneas telefónicas y contacto y con todo gusto podemos atender al familiar en caso de que se requiera. Maestra Araceli, aprovechando que tiene por ahí la palabra. Ok, sabemos que la familia es relevante, también sabemos que el sujeto como tal es relevante, pero nos enfrentamos a algo álgido, la comunidad, la sociedad. ¿De qué manera la comunidad puede complementar el apoyo que brinda la familia para prevenir el aislamiento social en los adultos mayores? Maestra. Sí, justo cuando leí esta pregunta me parecía bien potente porque si bien en la Sí. literatura se nos menciona que la familia o las familias son el pilar del cuidado, no solamente en las vejeces, sino en cualquier etapa del curso de vida, vamos a reconocer que la familia no puede cubrir todas las dimensiones de la vida social y emocional de una persona mayor, ¿no? Y lo que hemos hecho como sociedad, desde mi perspectiva, ha sido dejar solas a las familias, ¿no? Ante vejeces que cursen con alguna patología o quienes no cursen con alguna patología, pero que por condición de edad elevada también requieren de cuidados básicos, de cuidados directos. Entonces, la comunidad se va a convertir en un aliado indispensable y tenemos ya también que empezar a hablar de cuál será el papel de la comunidad, nosotras y nosotros incluidos en esta comunidad, porque podemos tejer desde allí espacios significativos para mejorar la calidad de vida de la persona mayor, ¿no? Me parece importante, por ejemplo, la activación de estos foros, y eso sí voy a aplaudir muchísimo lo que hace la universidad, porque estos también son espacios comunitarios más allá de que hablamos expertas y expertos en el tema, son también espacios comunitarios que incentivan la participación de las familias y de las personas mayores para que no se cuiden soledad. Otro elemento que me parece importante son los talleres que se hacen a nivel comunitario, pero no pensemos en la comunidad como algo muy estructurado y muy organizado, que tiene que ver con un número mínimo de personas para llamarse taller comunitario. Basta que nos podamos juntar con dos casas de enfrente, dos casas de al lado, es decir, dos personas y más, ya estamos hablando también de comunidad. Hagamos grupos de lectura, hagamos actividades deportivas, actividades culturales. Si la persona mayor era fanática de la lectura, de la escritura, de algún deporte, pues volvamos a regresar entonces a estas actividades que a la persona mayor le generan también un sentido de pertenencia, de identidad. Y no solamente con estas actividades hablo de que estamos potenciando la socialización, que me parece si se llega con ese objetivo un punto más, sino que también estas actividades permiten que la persona mayor se sienta reconocida, se sienta validada, se sienta valiosa y se sienta con un propósito. Entonces, más que solo pensar estas actividades como punto de reunión para echar el cafecito, qué bueno si se echa el cafecito, me parece fenomenal. No solamente son espacios de socialización, sino también son espacios que persiguen objetivos más profundos. Hablamos también de estas actividades de terapia ocupacional, que no es nada más sentarnos a jugar lotería, pero sí ese es el objetivo también, que se estén activando espacios de encuentro. Así que sí me parece importante cuando hablo de comunidad poder situar que la comunidad actúa como una red de detección temprana.
A veces lo que no se le comunica a los familiares lo saben los amigos y las amigas. A veces lo que no le puedo decir a mi hijo o a mi hija, se lo puedo decir a mi vecina que sé que puede estar atravesando por lo mismo que yo, ¿no? Entonces también cómo estos espacios comunitarios nos sirven para poder identificar lo que ya decíamos en la pregunta anterior, ¿no? Cambios de humor, a lo mejor duelos no trabajados, que no he podido decir que me sigue doliendo la pérdida de mi esposo o de mi esposa, porque va a salir la típica frase de ya chole, ¿no? Ya aburriste con lo mismo. Entonces también, pues como esta comunidad nos sirve para que las familias no cuiden aisladas, pero para también potenciar la corresponsabilidad en los cuidados. Muchísimas gracias, maestra. Doctor, la comunidad como complemento y apoyo hacia la familia para prevenir el aislamiento social en los adultos mayores. Pues yo, o sea, es que el comentario me pareció muy acertado. O sea, al ser tan acertado, lo único que podría hacer es alargar un poco esta parte que decía de cómo en ocasiones la propia comunidad, los propios amigos o incluso los vecinos conocen mejor la sintomatología o conocen mejor al adulto mayor, porque la familia de cierta manera cree conocer ya a su familiar, que ya son las mismas pláticas, que son los mismos tipos de comentarios o incluso desacreditan sus emociones. Ah, ya vas a empezar. Ay, ni está tan triste, ni fue así. Entonces, cada que cuentan una historia de sus victorias, vaya, llega este sentido donde, ay, no, o sea, ya déjate de cosas, o ni siquiera pasó así. Entonces, los propios vecinitos, vaya, empiezan a acercarse, o algo que me pareció muy interesante, esto lo vi en un documental, si no mal recuerdo a Finlandia, no recuerdo bien si era Finlandia, si era Alemania, donde se favorecía a alumnos de universidad darles un hospedaje, pero eran en casas de retiro para adultos mayores. Entonces, pagaban su renta acompañando a los adultos mayores y fue un programa muy funcional porque los adultos mayores le daban la experiencia a este universitario para poder hacer mejor las cosas. Y aquí sí nos sentamos muchas veces como sociedad a platicar muchas veces con este adulto mayor. Tenemos militares, tenemos médicos, tenemos personas que conocen muy bien el barrio, o incluso tenemos sociólogos de calle, vaya. O sea, personas sumamente amables que desgraciadamente no tuvieron una carrera universitaria, sin embargo, fueron laboralmente muy funcionales. Y algo que a mí me llama mucho la atención, digamos, cuando fue remontándonos un poco a la época COVID, teníamos un programa para adultos mayores derivados pues del COVID, de los fallecimientos, todo esto, pero cuando acaba este programa en el 2022, había una sensación como de tristeza en este campo de el prevenir, pues es que es el mismo nombre, preveníamos, pero aquí ya era un grupo totalmente adaptado, digamos, para el adulto mayor, que ya no existía porque ya no podíamos hablar del COVID, ya no veíamos las secuelas del COVID. Pero ellos decían, pues sí, pero ¿y ahora qué programa podemos implementar? Porque yo como derechohabiente quiero seguir con esto. Entonces lo que hicimos fue simple y sencillamente quitarle el nombre o incluso quitarle el logo, el eslogan pues de la institución y decir, pues vamos a aprovechar las instalaciones que tenemos como centro deportivo que tiene la institución. Y ahí se daban los grupos. Honestamente, por cuestiones laborales, yo ya no pude seguir fungiendo, pero hasta la fecha creo que este programa se da. Incluso esto lo podemos ver en iglesias, o aquí en Sonora, veo mucho que hacen estos del ajedrez, que canasta, incluso estos bailecitos en kiosco. Desgraciadamente, este bailecito en kiosco solo se puede hacer en noviembre, diciembre y enero, porque tenemos una temperatura promedio de 45 grados a 52. Entonces, imagínense, con esta deshidratación, a un golpe de calor, vaya. Entonces, parecía como si ya llegó la época del baile. Pues sí, pero es porque cuando está fresco. Entonces, esto es el propio apoyo de la comunidad con programas
pues ya sea que se acerquen a algún tipo de deporte o algo, o simplemente que se sienten a platicar con los círculos de lectura, vaya. Sí, de hecho la comunidad también se vuelve relevante en estos procesos a la par de la familia, pero nos enfrentamos a la contraparte, Correcto. ¿no? El hecho de que hay muchos adultos mayores que se sienten sobreprotegidos. Y me ha tocado escuchar discursos de adultos mayores que dicen, ya estoy grande, ¿o qué? ¿Ya me ves muy viejito? ¿A poco yo no puedo hacerlo por mí mismo? Y se genera la controversia con el núcleo familiar. En este contexto, doctor, ¿cómo puede la familia fomentar la autonomía y sentido de propósito en una persona mayor sin que ésta se sienta sobreprotegida? Pues es que está desde la manera en la que generamos estos acuerdos, estos límites, vaya, en el que sí, efectivamente, no te voy a permitir que cargues no sé, 30, 40 kilos en un balde, pero sí te voy a permitir el que te sientes en la mesa, el no darte en la boca, el si necesito un control, vaya, que te permita avanzar a ir por el control. Porque llega este sentido donde te pongo hasta la toallita para que no te vayas a mojar, te doy en la boca, te llevo y te traigo a todas partes. Y en esto de que te llevo y te recojo, no nos podemos ser tan alarmistas. O sea, sí es acompañar a sus citas, pero es ese sentido donde, como te digo, eh, me comparto y te acompaño. No te voy a tomar la manita, o incluso, esto me toca mucho en el hospital, es que siéntate en la silla de ruedas, no vaya a ser que te caigas. Y dices, a ver, espérame, si todavía tengo bien las piernas, todavía camino bien. Oh, papá, acomódate bien en el bastón o en la andadera. Y yo digo, pues no. O algo que honestamente a mí me pareció cómico porque me llamó mucho la atención. Porque veía, esto, llegan los doctores y dicen, a ver, madrecita, ¿cómo se encuentra? Y en esta ocasión en particular, voltea a la señora y le dice, es que sí escucho bien, no me grites. O sea, vengo aquí a una consulta, pero no me grites, o sea, sí escucho. Entonces digo, ok, entonces esta parte a mí fue, quizás es una situación muy tonta, pero fue lo que me hizo un parteaguas para decir, oye, sí es cierto. O sea, ¿por qué les hablo diferente o por qué trato de hablar más despacio de manera inconsciente para ver que me pongan atención? No, sí, sí me escuchan bien. Entonces, ver estas partes de cómo vamos haciendo ese complemento, donde sí te cuido, pero también te permito hacer las cosas. También te invito a que hagas ciertas cosas. Digamos, si yo quiero fortalecer las manos de un adulto, en medio de consulta estamos jugando con una pelotita y con la pelotita la aprietan y la van empujando y la van empujando. Digo, ok, vamos a hacer ejercicios de las manos. O yo mismo aplico lo de esto de que, ay, o sea, me duele mucho la espalda. O sea, ¿te molesta si me estiro un poquito? Y dicen, no, claro que sí. Y me empiezan a contar, no, pues es que yo cuando me estiro, oh, mi hija ni me deja. Ajá, ok, que no te deja. Y ya me empiezan a contar. Dice, es que yo estoy bien fuerte. Y como broma les digo, ¿y por qué no saliendo le decimos, oye, yo puedo, yo camino, yo todo? O bromeando también les digo, es que la andadera es para que te sientes más a gusto. Ah, yo quisiera que estar en el hospital con una andadera por todas partes, pero pues no. ¿Tú qué ya tienes? No, pues sí es cierto. Y también les digo, ¿y el bastón lo usas realmente para apoyarte o nada más le pegas a tu hijo? Y acá se empiezan a decir, no, es que realmente nada más es por estética, porque dicen que no me vaya a caer. Entonces, son estas situaciones donde te permito seguir avanzando, pero sí te pregunto, oye, ¿te ayudo? Oye, ¿te acompaño? Porque si no le doy el permiso, digamos, y yo lo agarro de la mano cada que va a cruzar la calle o un escalón, pues va a llegar un punto donde dice, ¿para qué me enojo si de todas maneras lo van a hacer? Entonces ya permito, hasta llegar al punto donde invierto los papeles. Ay, mira, hijo, oye, nieto, oye, sobrino, o por tu nombre, oye, apaga la luz, oye, y empiezan a dar órdenes, y aquí es cuando ya cambiamos, porque ya se vuelven muy autoritarios. Entonces ya empiezan a tener resistencias, lo que yo como familiar primero hacía por gusto, ahora lo siento como una obligación o como una imposición. Entonces ahí ya empiezan los roces. Entonces jugar con este límite, vaya, o esos cuidados, para que pues sí nos podamos
acompañar, vaya, más no limitarte o hacerte absolutamente todo. Así es, doctor. Incluso aquí en Chiapas somos muy dados a comentar, ¿no, maestra Denise? El tío, la tía. Tío, con cuidado y no falta el adulto mayor que se voltea a ver y tío, ¿de dónde ni familia somos, no? Porque como que se irritan. Pero maestra Denise, en este tenor, ¿cómo hacerle para que nuestros adultos mayores no se sientan sobreprotegidos? Sí, pues me parece que fomentar la autonomía y el sentido de propósito en la vejez sí es un desafío delicado. Sí es un desafío delicado porque va a requerir entonces de poder equilibrar el brindar el apoyo, es decir, brindarlo en las mejores condiciones, con las mejores intenciones, pero también respetar la independencia de la persona mayor, ¿no? ¿Qué tanto podemos jugar con este equilibrio o en algún punto va a irse hacia la alza el sobreproteger o en algún punto va a pesar más respetar la independencia? Entonces, la sobreprotección, sí me parece importante también decirlo, que muchas veces, no estoy generalizando, pero muchas veces sí surge de buenas intenciones. Pero estas buenas intenciones pueden estar atravesadas entonces por cómo lo interpreta la persona mayor y que se pueda entonces traducir en sentimientos de inutilidad, en frustración, en pérdida de autonomía, etcétera, ¿no? Y me parece importante un primer paso, que sería reconocer y respetar las capacidades existentes, porque si bien hablábamos como de dos personas mayores, que también por eso a mí me gusta hablar en plural de vejeces, porque ninguna vejez cursa de la misma manera que otra. Para el caso de quienes tengan la posibilidad, para el caso de que las capacidades cognitivas, motoras, físicas, etcétera, estén intactas, pues habría entonces que reconocer y que respetar estas capacidades existentes, porque primero la familia tendría que identificar cuáles son las actividades que a la persona mayor le generan más gusto, pero también que puede realizar por sí mismas. Es decir, puede que a mí me encante subir a la azotea a recoger aguacates. Eso le gusta a la persona mayor, pero puede realizarla por sí misma. Entonces, no solamente identificar qué actividades le gustan, sino también qué actividades puede seguir haciendo por sí mismas y respetarla en la medida de lo posible. O sea, aún si comete errores, aún si le toma más tiempo, porque esto no solamente va a reforzar la autonomía de la persona mayor, sino creo que también va a dejar un mensaje claro de tus habilidades y tus decisiones son valiosas y son confiables. Un segundo elemento que me parece clave también es involucrar a la propia persona mayor en la toma de decisiones. Y aquí hablo de siempre y cuando las características y las capacidades cognitivas, repito, pues igual se permita, ¿no? Este intercambio de opiniones y también pues esta inclusión a la toma de decisiones sobre su vida, sobre su salud y sobre sus actividades sociales. Por ejemplo, preguntar su opinión a dónde queremos ir a comer el domingo, poder también escuchar sus prioridades, actuar también en consecuencia para generar este sentido de propósito, porque esto también pues puede ayudar a que la persona reduzca todo esto que ya decíamos en las preguntas anteriores, el sentido también de soledad, aislamiento, exclusión. Y algo muy importante es empezar a tejer como familia un tercer aspecto que es transformar el cuidado en colaboración, no en sustitución. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la familia puede ofrecer un acompañamiento y un apoyo técnico o físico cuando solo sea necesario, pero evitando entrar en cada uno de los detalles, ¿no? A veces me decía una cuidadora con la que tuve la oportunidad de colaborar, es que siento que todos mis hijos e hijas son como hijos y hijas helicópteros, que yo me muevo y ahí van atrás, 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 ¿no? Este cuidado también tendría entonces que transformarse en colaboración y no en sustitución de las habilidades de la persona mayor. Perfecto, maestra. Incluso en esta misma línea me va a dar oportunidad de que, aunque ya mencionó algunas opciones, sí, que son como estrategias, me da pie a esta otra pregunta, sí, que va a dar también opción ya a cerrar.
y ver preguntas y preguntas del público. Maestra, ¿qué estrategias, aparte de las que recién nos mencionó, podemos aplicar tanto familia, comunidad, para que se pueda combatir este estigma que tenemos en la salud mental en la vejez? Sí, gracias. Y bueno, voy a repetir la primera, que es la familia, debe adoptar una actitud de apertura y por supuesto de no normalización. Nada debe de normalizarse cuando hablamos de personas mayores porque es una etapa sumamente heterogénea y esto implica que podamos hablar de salud mental de forma directa, es decir, reconocer emociones difíciles sin juicio, validar también la experiencia de la persona mayor, preguntar cómo se siente, escuchar activamente, porque aunque podamos tener el sentido de la audición, no significa lo mismo oír que escuchar activamente. Expresar también los sentimientos que puedan tener un valor y desactivar la idea de emociones positivas y negativas, ¿no? Porque esta idea de hay emociones positivas y hay emociones negativas también entra y dialoga muy de cerca con un tabú sobre la debilidad. ¿Qué es lo que sí tienes derecho a sentir y qué es lo que no tienes derecho a sentir? No, tienes derecho a sentir todo porque eres un humano atravesado por múltiples esferas, porque también te estás enfrentando a cambios que no conoces, que por supuesto te pueden generar incertidumbre, culpa, etcétera. Y la familia tiene entonces que estar preparada para acompañar a la persona mayor, así como la familia se prepara para recibir a un bebé. A un recién nacido, la familia también nos tenemos que preparar para recibir a una persona mayor que va a estar dentro del núcleo familiar y un segundo llamado es hacia la comunidad, porque sí, la comunidad tenemos un papel estratégico en esta transformación cultural, porque creo que también nos hemos lavado las manos y decimos, pues es trabajo de la familia, a mí no me atraviesa, a mí no me toca, pero ¿qué pasa también si en tus entornos laborales, si en tus entornos vecinales o barriales tienes convivencia con una persona mayor, ¿no? Como también tú, como parte de esta comunidad, puedes visibilizar la importancia del bienestar emocional, cómo también tú promueves la empatía, cómo también tú reconoces la salud mental como un derecho y cómo este derecho a la salud mental pues también se construye a través de redes que no discriminan, que no vulneran, que no infantilizan, porque no solamente la familia infantiliza, sino también la comunidad con esto que decía de pues es que la madrecita, mi tío, mi tía, bueno, pues tío y tía de quién, si ni parientes somos, ya decía la canción, ¿no? Y una tercera estrategia, pues es integrar a las personas mayores como agentes activos también, no solamente en las familias, sino en la educación comunitaria, que puedan compartir experiencias, historias, conocimientos, etcétera, porque esto sin duda, soy fiel creyente que la transformación está también en la comunidad y está también en la educación como un potenciador que no solamente se da en un aula, ya sea virtual o física, sino también como la comunidad puede ser un espacio educativo de información y de participación para combatir específicamente la exclusión, el estigma y todo lo referente. Utilizamos en gerontología un concepto que se llama viejismo, que es distinto al edadismo. Todas las personas experimentamos edadismo, es discriminación a causa de nuestra edad, pero el viejismo es la discriminación que experimentan las personas mayores por el simple hecho de ser personas mayores. Y es la tercera causa de discriminación más fuerte en el mundo, solo por debajo del racismo y del sexismo. Sin embargo, es de la que más desconocemos. Entonces, pues también hay que informarnos para evitar caer en situaciones viejistas. Wow, gracias maestra, de verdad, muchísimo aprendizaje, muchísimas gracias por compartir, enorme. Y pues vamos a cerrar la ronda de preguntas y respuestas contigo, doctor. Estrategias para combatir este estigma hacia la salud mental en la vejez. Pues me parecería que uno de los principales factores como factor de protección, vaya, para darle este lugar, este apoyo, es buscar esa propia autonomía, buscar programas o buscar
algo que fomente que el adulto mayor siga siendo funcional y no solo desde un ámbito social o desde un ámbito laboral, sino desde una partícula familiar y personal, que yo me sienta útil, porque no es nada más implementar programas bonitos y sacar en televisión, no, es que realmente que el adulto mayor se quiera acercar a esos programas y otra, tener este cuidado de no hacerlos sentir expuestos, en los que si yo estoy atendiendo, llegan cámaras y dicen, a ver, espérame, si me estás exponiendo, o sea, tampoco soy bueno, desgraciadamente porque sí me tocó, porque una vez uno me dijo, es que no soy de circo, y yo bromeando le digo, es que no me peiné ahora. Entonces es cuando volteé a ver y me dice, pues no tiene pelo, pues usted tampoco. Entonces, ya es esa broma de que, a ver, espérame, es que aquí no nos están viendo por bonitos, estamos tratando de fomentar que es un lugar de sano esparcimiento, que es cómodo, que es cómo vamos a invitar a que ellos mismos no generen estos propios estigmas, que la familia no cree estigmas. ¿Por qué? Porque quizás no se tocó este tema, pero el simple hecho de que se acerca un adulto mayor, dicen, es que tiene un aroma viejito, ay, me incomoda, y es que apeste, le digo, a ver, espérame, esta persona se ve sumamente limpia, no te has dado ni siquiera la oportunidad de acercarte. O mira, ese señor tiene cara de rabo verde. Le digo, ¿y sabes qué significa? No sé, pero así decía mi mamá. Yo decía, ok. Entonces, y hasta tenemos este tema de un sexismo de la vejez, cómicamente, porque la mujer adulto mayor es como que, ay, madrecita, y te ayudo. Pero el adulto mayor varón es como, qué asco, háganlo para allá. Ya es ser un viejo borracho y es un rabo verde. Y empezamos con todos los estigmas cuando el adulto mayor varón solo quiere cruzar la calle, vaya. O solo, es que este señor solo, o sea, va a ver a los niños. ¿Y qué tal si tiene su nieta o su nieto en la escuela? Y ya están diciendo que es el estigma de que es un adulto mayor y que solo va a haber niños. O sea, ¿qué hay detrás de todas estas visiones o que estamos sesgando que el adulto mayor tiene que estar relegado en su casa, no tiene que salir? ¿Por qué? Porque si no se va a perder, porque si no se va a meter en problemas. O incluso vemos este adulto mayor que va en la tienda platicando con los vecinos y llega la hija o el hijo bien asustado. No, papá, métete. ¿Qué estás haciendo aquí? Y pues estoy platicando, estoy tranquilo. No, porque algo te va a pasar. O sea, esta cuestión donde les quitamos la propia autonomía, donde ni siquiera pueden ir a la tienda, no pueden surtir, o incluso si vemos esta adulto mayor que se está surtiendo, que va a la tiendita, qué malos hijos tienen, son unos desobligados, los voy a demandar, me voy a ir a la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor. ¿Y qué tal si este adulto mayor no quiere vivir con sus hijos? No quiere depender, vaya, o incluso no quiere estar bajo las reglas de otro hogar que no es el suyo. Entonces, es este sentido. ¿Y qué hacemos muchas veces desde la cultura mexicana? Es que relegamos a los nietos para que cuiden a mamá. Entonces, y desde mi propia perspectiva, la matriarca, o sea, en mis dos familias, la mamá, o sea, mi abuela era la que controlaba. Incluso mamá en casa también es la que toma estas órdenes y ella hace muchos estos comentarios. Cuando sea un adulto mayor, ¿me va a hacer dejar un asilo? Y yo decía, pues claro que no. Y ya llega un punto donde decimos, ¿por qué te tengo que relegar o por qué Es que nadie me va a creer ya de viejita, me dice. Pues no, le digo, es que desde que yo nací te veo viejita. Y ya nomás se ríe. Y ya es como espérame, somos una familia y no por eso te voy a relegar. O incluso nos acercamos a las casas de retiro y decía, pues es que yo no quiero estar aquí. Y decía, sí, pero es una cuestión que tú quisiste venir a conocer. Me dijiste que querías Sí, conocerlo, te traigo, pero no es porque yo decida traerte por acá. Y ella es como, sí, o sea, esa incomodidad, vaya. sí, de hecho es un tema que nos da para ir nosotras 2, 3 horas más, pero por factor tiempo, les agradezco enorme a los dos expertos por tanta aportación, por tanto conocimiento, ¿sí? Y ahora le vamos a dar paso a las preguntas que tenemos en la audiencia.
A ver qué dice por aquí. Para la maestra Denise, dice. Tratemos de hacer algo breve, maestra, por factor tiempo, por favor. Dice, ¿cómo pueden las familias y cuidadores prevenir el abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores? Voy a decir cuidadoras. La estadística no miente, somos las mujeres las que más cuidamos, así que ¿cómo pueden prevenir las personas cuidadoras? Me parece que se tiene que llevar un acompañamiento profesional, porque cuando hablamos de relaciones de cuidado también hablamos de relaciones de codependencia, es decir, no nada más la persona mayor que requiere cuidados directos, intensos o extensos está necesitando a esta figura cuidadora, sino también las identidades cuidadoras se tejen a través del trabajo sostenido de cuidados que hacen. Entonces, en muchas de estas relaciones tan directas en donde se hacen cuidados 24/7, pueden estar experimentando situaciones de violencia en ambos lados, ¿eh? No voy a hablar únicamente de que las personas cuidadoras ejercen violencia hacia las personas mayores, sino también personas mayores que requieren cuidados pueden ejercer violencia hacia sus personas cuidadoras. Así que me parece importante que exista un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico para eso, y por eso vuelvo a responsabilizar al Estado de poder generar política pública que permita que las familias no cuiden en soledad para evitar esto. O sea, la familia por sí sola no puede evitar estas situaciones en las que se pueden encontrar, porque son situaciones cotidianas que demandan energía física, económica, emocional, etcétera, y por lo tanto se requieren espacios de respiro y se requieren, por supuesto, programas de acompañamiento y de salud mental. Sobre todo me refiero a las personas cuidadoras, porque la persona mayor está cuidada. Pero para que esta persona mayor esté cuidada, pues alguien está descuidándose. Entonces sí requerimos de esta política pública. Muchísimas gracias, maestra. El foro lo que va buscando propiamente es acercarnos a todas las posibilidades que se pueden llegar a gestar en este sector vulnerable, ¿sí? Posiblemente invisibilizado, pero es real, ¿no? Yo siento que es real. Por eso podemos tener en nuestro auditorio ya personas con conocimiento en el tema, pero también, estimados maestros, podemos tener quizás por aquí algunas personas que es primera vez que escuchan esto del tema de las vejeces. Así que de manera muy breve, doctor, ¿recomendaciones para el público que nos ve en esta tarde? Pues primordialmente acercarse, tener diálogos, llegar a acuerdos, darle un sentimiento de pertenencia, de poder. Con el comentario que me pareció muy interesante de la maestra, que era, vamos a ir el domingo, ¿qué quieres comer? O sea, y realmente es un ¿qué quieres comer? No es un, no te hace daño, ay, tampoco no lo puedes masticar, ay, no, tampoco es mucho calor. Espérame, o sea, entonces, ¿para qué me invitas? O sea, ¿para qué me preguntas? Si no, te estoy acercando y te dejo tomar indicaciones, o simplemente es, te pregunto directamente, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? O sea, platícame, ¿qué hiciste en el día? O sea, esta cuestión de, o incluso estamos fomentando mucho lo que es lo de las plantas. Te sientas y, oye, ¿cómo están tus, bueno, aquí en Sonora, no sé si se diga así a nivel nacional, ¿cómo están tus matitas? Oye, ¿cómo lo estás haciendo? Oye, qué bonitas te están saliendo. Oye, ¿qué fruto te dio? Oye, ¿quieres que te ayude? O sea, esa parte donde te acompaño, pero dejo que tú tomes la batuta, vaya, para mostrarme, para decir, oye, ¿qué quieres comer? Esas invitaciones en las que realmente te hago a la par y no te pongo como una cuestión donde tú tienes el poder, ni yo tengo poder sobre ti. Somos dos personas totalmente iguales, vaya, aunque incluso eres una persona que quiero, por así decirlo, mi abuela o mi papá, y te hablo con respeto, pero no como de una cuestión de, ¿cómo se dice? De sometimiento. O sea, te hablo con respeto, pero no me someto ante ti. O y viceversa. Tampoco te someto a mis reglas. Simplemente te trato como un par, te trato como un igual. Y esto va a involucrar que es que tengamos
una actividad más sana, más cómica, o incluso yo uso mucho en terapia o familiar también, en terapia ocupacional, vaya, los juegos de mesa, lo que es el dominó, lo que es el uno, cosas que los mantengan. O algo que me parece muy cómico es ver a adultos mayores cuando juegan al bingo, a la lotería, porque se emocionan, realmente se enojan y en este punto donde, yo digo, 2 pesitos. Y ya, esa parte donde están activos, donde están escuchando las cartas, están poniendo los frijolitos, o sea, esta parte los mantiene totalmente activos y los hace sentir útiles. Y eso es lo que fomento mucho. O sea, terapia ocupacional, por eso mantenerlos ocupados para que realmente se sientan útiles, no relegados, vaya. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y le vamos a dar tiempo a la maestra Denise, precisamente ya también para cerrar este foro y aprovechar nuestros tiempos. Maestra Denise, estoy seguro de que las recomendaciones que nos han dado han sido formidables para la audiencia, pero maestra Denise, ¿algunas palabras para despedir nuestra emisión del día de hoy? Sí, muchas gracias. Pues creo que me despediría también diciendo poder visibilizar la salud mental. Por eso, repito, aplaudo estos espacios que dialogan no solamente con un cuidado físico, que tendemos, cuando escuchamos la palabra cuidados, tendemos a pensar el cuidado físico, biológico, pero que tanto estamos cuidando la mente, ¿no? Que tanto estamos también cuidando el cómo están transitando la vejez, sus vejeces, las personas mayores, nuestros familiares, vecinos, amigos, amigas, etcétera. Así que me parece importante que con todo esto que pudieron escuchar hoy, pues repito, no es un checklist, ya habíamos dicho, no es una receta de cocina, pero sí estar alerta, estar acompañando desde el afecto, desde la escucha, desde la comprensión y también poder potenciar espacios en donde se hable de esto. Me parece necesario y sumamente importante que pongamos sobre la mesa el contexto histórico en el que las personas de hoy fueron socializadas, criadas. Es muy distinto al que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Seguramente en 10, 15, 20 años tendremos otras formas de vivir la vejez, tendremos también otros paradigmas culturales. Pero hoy en día las personas mayores que habitan en México, en nuestro contexto, son personas mayores a las que se les prohibió hablar de salud mental, a las que también fue una socialización pues muy ligada a los hombres no lloran y las mujeres pues están en casa atendiendo a los hijos e hijas, etcétera. Entonces pues tampoco tienen el tiempo para decir que se sienten cansadas porque es su obligación, ¿no? Entonces, no es tarde, no vamos tarde, estamos a tiempo. Las personas mayores son también el futuro del país, no solamente las infancias, y siempre lo diré como experta en gerontología y como persona que trabaja con personas mayores, les diré, las infancias sí, pero también las personas mayores son el futuro. Así que, ¿qué estamos haciendo para y con ellas? Enorme, maestra, y pues en agradecimiento a toda esta invaluable participación, les vamos a hacer entrega de su reconocimiento, mismo que va a llegar por allí en vía correo. Me voy a permitir leer uno, a sabiendas de que corresponde a ambos, ¿no? Dice por ahí: otorga el presente diploma al doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez, a la maestra Araceli Denise Díaz Pedrosa, por su valiosa participación como ponente en el foro con el tema El papel de la familia y comunidad en la salud mental de las personas adultas mayores dentro del marco de la tercera jornada de salud mental, prevención y cuidado en las vejeces, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 10 de octubre del 2025, y firma alcance nuestra doctora Tere de Jesús Argueta Castro, directora académica, y se les va a hacer llegar por allí a la brevedad, ¿vale? Muchísimas felicidades, muchísimas gracias, maestros, por compartir. Y pues para cerrar nuestra emisión el día de hoy, un enorme agradecimiento a ambos por aceptar esta invitación, ¿sí? Y esperemos que se haya llegado a la comunidad y a toda la información que se compartió, ¿no? Así que, bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, y en nombre de la comunidad YEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy.
Recordando que si quieren saber más información sobre estos temas que se han abordado, podrán encontrar los videos en las distintas redes sociales como Facebook, y también se estará compartiendo las próximas actividades, eventos y contenidos que se relacionan en salud mental. Además, les recordamos que el día de mañana 11 de octubre, va a ser nuestro evento de clausura con el podcast Salud Mental y Acompañamiento para un Envejecimiento Saludable a las 11 de la mañana, hora del centro de Ciudad de México, a través del Facebook Live. Así que sin más ni más, deseo que pasen una feliz tarde, muchísimas gracias y recuerden principalmente que el rock and roll no morirá jamás. Que tengan muy buena tarde, cuídense mucho, adiós. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.